Libro de Mateo, capítulo 23. Libro de Mateo, capítulo 23. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres. Ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar por hacer un prosélito, y una vez ganado lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís: el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y decís: el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por el presente que está sobre él es deudor. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que se sienta sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos, y por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os voy a enviar profetas sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? Vuestra casa os queda desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
En este capítulo, apreciado amigo oyente, vamos a encontrar la acusación que Jesús le hace a los escribas y a los fariseos. En este capítulo Jesús no pone en duda las enseñanzas de los escribas y los fariseos, cosa que había hecho en otras ocasiones. No, lo que hace es resaltar el hecho de que la vida de ellos no estaba en armonía con su excelsa profesión de piedad. Y el comentario bíblico adventista dice que es probable que este episodio ocurriera el día martes antes de la crucifixión, en las últimas horas de la tarde. Y este fue el último día que Jesús enseñó públicamente en el templo, y este fue su último discurso público. Y evidentemente, mediante sus vigorosas censuras dirigidas a los escribas y fariseos, él procuraba quebrantar las cadenas que ataban al pueblo, a la tradición y a quienes las perpetuaban. Y en este capítulo aparecen 7 u 8 ayes, si se incluye el del versículo 14. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que los escribas tuvieron su origen en el tiempo de Esdras, sacerdote judío, en el cautiverio babilónico, quien regresó a Jerusalén cerca del año 458 a.C., para instituir reformas religiosas en base a la ley de Jehová. De modo que desde su comienzo los escribas tenían la responsabilidad de cuidar, de copiar, de interpretar y aplicar la ley. Y el pacto que Dios hizo con Israel exigía como condición que la nación guardase las leyes que él entregó a Moisés. Y por eso ellos decían que Dios dio la ley a Moisés, éste la entregó a Josué, éste a los ancianos, estos a los profetas y estos a los escribas y fariseos. Los fariseos, en cambio, surgieron probablemente durante el tiempo de los macabeos, unos 300 años después de los escribas, y su celo por la vida nacional y su fanatismo por la obediencia más estricta de la ley dieron origen a su nombre, que significa separatista. Y algunos opinan que este nombre se refería a su práctica de separar entre las cosas de mayor o menor importancia según las leyes. Y otros opinan que se refiere a su práctica de separarse de los demás como los más puros y más fieles en guardar la ley. En todo caso, los escribas se identificaron con ellos. Y en el tiempo de Jesús la mayoría de los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, que eran laicos, pero no todos los fariseos eran escribas. Y se calcula que hubo unos 6,000 fariseos en ese entonces. Y el comentario bíblico adventista dice que los escribas y los fariseos eran amos duros, pero ellos mismos no estaban dispuestos a llevar carga alguna. Estas cargas pesadas no eran parte de la ley mosaica, sino que eran parte de una tradición rabínica que ellos mismos habían implementado a través de los años. Por eso el verso 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y el comentario de la Biblia del diario Vivir dice que estas cajas pequeñas de cuero llamadas filacterias contenían versículos de la Escritura, y los fariseos las portaban porque en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 8 y en Éxodo capítulo 13 dice que la gente debe llevar la palabra de Dios cerca a su corazón, y ellos lo interpretaron en forma literal. Pero estas pequeñas cajas que también usaban para orar llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban que por la verdad que contenían. Además, ellos extendían los flecos de sus mantos, con los cuales ostentaban también una piedad especial. Y el comentario bíblico adventista dice que extender los flecos sería hacerlos más visibles, puesto que la ropa en la cual estaban esos flecos era usada para propósitos religiosos, y el que fueran más visibles llamaría la atención al hecho de que el que los vestía era más piedoso de lo que exigían las leyes y más piedoso que los demás. El comentario bíblico Mundo Hispano dice que los flecos eran borlas de color azul celeste, símbolo de pureza que colocaban en las 4 esquinas de sus mantos para recordarse a sí mismos de los mandamientos de Dios. Y aunque Dios mandó a los judíos llevar flecos allí en el libro de Números capítulo 15 versículo 37 al 41 y en Deuteronomio 22:12, no lo llevaban para acordarse de los mandamientos de Dios, sino para obtener la atención de la gente. Y parece que Jesús mismo llevaba flecos en su manto, pues se usa el mismo término en griego, allí en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 20. Así que las mejores prácticas religiosas, aun las que Dios mismo manda a los hombres, pueden convertirse en actos hipócritas. Por eso las 3 palabras claves en esta sección son hipócritas, ciegos y necios. En los versículos 37 al 39, pues Jesús da el lamento sobre Jerusalén. Y este lamento de Jesús constituye el discurso de despedida, el adiós que fue dirigido a las multitudes. Y en el lamento se resume el deseo eterno de parte de Dios de abrigar a los israelitas bajo sus alas protectoras. Y el comentario bíblico adventista dice que nunca se oyó de labios de Jesús una expresión más conmovedora
ni de más tierna solicitud. Con el mismo tierno anhelo, el cielo contempla a todos los perdidos. Casi había llegado el momento cuando Dios debería rechazar a los judíos como pueblo escogido. Muy a su pesar, el cielo los abandonaría a sus propios caminos perversos y a su triste fin. Su propia elección había determinado su destino. Jerusalén llegó a ser una ciudad ciega a Dios e insensible a las necesidades humanas. Poco después de pronunciar estas palabras, pues Jesús se retiró para siempre de los recintos del templo. Y Jesús quiso juntar a su pueblo, así como la gallina protege sus polluelos bajo sus alas, pero no se lo permitieron. Y Jesús, apreciado amigo, apreciado hermano, también quiere protegernos si nos acercamos a Él. Muchas veces nos herimos y no sabemos a quién recurrir. Y a veces rechazamos la ayuda de Cristo porque no creemos que Él puede darnos lo que necesitamos. Pero ¿quién conoce mejor nuestras necesidades que nuestro Creador? Por eso necesitamos acudir a Él, porque los que acudamos a Él hallaremos en Él consuelo y fortaleza, esa fortaleza que nadie más puede darnos.